No, hay una enorme deuda con el pueblo de México, porque ha sido excluido, marginado, maltratado, empobrecido, humillado por una minoría. Nuestro pueblo, nuestra nación ha sido saqueada desde hace muchísimo tiempo. Y el saqueo más grande en toda la historia fue el que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, 36 años. Y fue cuando se profundizó como nunca la desigualdad social. El Barón de Humboldt, que llega a principios del siglo XIX a México, en sus exploraciones, escribe de que habían pocos países en la Tierra en ese entonces con tanta desigualdad como en México. Por eso, Morelos, que decía que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Por eso, el cura Hidalgo, que se atreve a abolir la esclavitud y lo paga con su vida. Entonces, mucha desigualdad en el país. Y se agravó, se profundizó a partir de el periodo neoliberal, sobre todo en el sexenio de Salinas. Ahí comenzó, desde antes, con el finado de la Madrid, pero ya Salinas estaba él como el asesor, consejero, operador principal de la política económica. Cuando él llega, pues se profundiza con esa política que consiste en entregar, trasladar bienes públicos a particulares. Y está más que demostrado y claro. Fíjense, cuando llega Salinas con una imposición, con un fraude, empieza la revista Forbes, y eso lo pueden ustedes constatar, a dar a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo. Es el primer año que la revista Forbes da a conocer la lista de los más ricos del mundo, los que tenían en ese entonces más de $1,000 millones de fortuna. Y cuando llega Salinas, solo había una familia, un grupo, que tenía, creo que 2,000 o 2,500 millones de dólares en México. Solo ese grupo aparecía en la lista de los multimillonarios del mundo. Al término del sexenio de Salinas, la misma revista Forbes,
que año con año publicaba la lista, ya da a conocer que hay 24 multimillonarios mexicanos, que en su conjunto ya tenían 48,000 millones de dólares. De 1 a 24, de 2,000 millones de dólares a 48,000 millones de dólares. Y uno revisa la lista y la mayoría, no todos, se habían quedado con bancos, con empresas, con minas, que eran del pueblo y de la nación. Fue un gran atraco. Y Zedillo continúa con la misma política. Porque, por ejemplo, a Zedillo le toca rescatarlos. El FOBAPROA. Y después el PAC. Que nos ha costado 2 billones de pesos. Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con la complicidad del PAN. Votaron en la Cámara de Diputados para convertir las deudas privadas en deuda pública. Saben que Zedillo, que todavía es admirado, claro, por los que se beneficiaron, que se le considera un gran técnico, un gran economista, un gran presidente, informó cuando se iba a llevar a cabo el rescate de las empresas y de los bancos, de que nos iba a costar, está en el segundo informe creo, ahí búsquenlo, que el rescate nos iba a costar 180,000 millones de pesos y terminó costándonos hasta ahora 2 billones. O sea, se equivocó por poco, ¿no? Nada más que nos costó hasta ahora 10 veces más. Y sigue siendo una eminencia. Y luego llega Fox con la bandera del cambio, engañando a muchísima gente. Y más privatizaciones. Nada más en concesiones mineras, Fox y Calderón entregaron millones de hectáreas a empresas mineras. Mantuvieron el régimen de Salinas de no cobrarles impuestos a las mineras por la extracción del oro y de la plata. Dicho sea de paso, en el periodo neoliberal es cuando más oro y más plata se ha extraído del subsuelo de México. Pero con mucho, una cantidad superior a lo que se llevaron los españoles en los 3 siglos de dominación colonial. Entonces, un saqueo permanente. Nada más que México es un país extraordinario, con muchas riquezas naturales, con un pueblo bueno, un pueblo trabajador, y por eso cuando dices, nos tocó una pandemia que fue algo terrible, y estamos saliendo,
la fórmula que ha tenido éxito en este propósito de sacar a nuestro querido México adelante y a su pueblo ha sido el no permitir la corrupción, el saqueo. Y eso es lo que genera pues mucha inconformidad de las minorías y hablan de polarización. No, no está 50-50. No, ¿Usted imaginó un escenario así de adverso, una pandemia, una guerra? no, pero yo tenía mucha confianza y al final resultó nuestra estrategia. Yo desde siempre pensé que si cortábamos de tajo con la corrupción, íbamos a lograr el renacimiento de México. Me acuerdo que últimamente, ¿no?, en los mítines como opositor, decía yo, quieren conocer, quieren saber cuál es el plan y que se los diga en muy poco tiempo, en lo que duro parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y ha funcionado, porque era muchísimo lo que se robaban. Todavía no termino de poner orden. Todavía, por ejemplo, estoy revisando las concesiones que se entregaron a particulares en estos contratos de asociación pública-privada en hospitales que resultan onerosos porque todo se privatizó. Todavía me falta. Logramos, por ejemplo, reducir el pago en tarifas de los gasoductos. Logramos reducir el pago en los reclusorios que privatizaron. ¿Ahí cuánto se pagaba? ¿Cuánto era lo que es? Ahí nos ahorramos 10,000 millones de pesos. Como 2,500, 3,000 millones por año, desde que hicimos la negociación, el nuevo acuerdo. Ella intervino también García Luna, ¿no? Tuvo su injerencia. Sí, ahí tuvo que ver García Luna y tuvieron que ver medios de comunicación que se metieron a estos acuerdos, pero pues así la industria eléctrica, así el petróleo, así todo. Entonces, como esa sangría la estamos tapando, eso nos está permitiendo salir adelante. Y pasamos la prueba de la pandemia sin endeudar al país, porque era como una moda. Todos los gobiernos se endeudaron. Si un día vemos aquí de cómo estaban las deudas en los distintos países antes de la pandemia y cómo están ahora, vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena. Solo la deuda en Estados Unidos Que ahorita su economía está estancada. se fue a las nubes, con todo respeto. Nada más que ellos pueden tener mucho déficit y tienen la supremacía del manejo del dólar, pero en el caso de nosotros es distinto. Aquí fue cambiar completamente la política, no
seguir entregando bienes y el presupuesto a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Aquí nuestra estrategia fue abajo, de abajo hacia arriba, hasta donde llegue. Y fíjense, somos 35 millones de familias o de hogares, o 35 millones de viviendas. Y estamos llegando con los programas de bienestar a 25 millones de los 35 millones de hogares. 25 reciben cuando menos un programa de bienestar. Y 5 más que también reciben apoyo del presupuesto porque son servidores públicos en municipios, en estados, en el gobierno federal. Maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, policías, ¿no? Oficinistas. O sea, del presupuesto ahora están recibiendo apoyo, aunque sea una pequeña porción, 30 millones. Y quedan 5 millones de hogares, de familias, que también se benefician de manera indirecta, porque los 30 tienen más capacidad de compra que antes. Y estos 5 tienen que ver con la industria, tienen que ver con el comercio, ¿sí?, con los servicios, porque son muchos profesionales de clase media que trabajan por su cuenta. Todos se benefician y hay algo que beneficia a los de arriba, además de que obtienen ganancias, como no se veía. Empresarios que les ha ido muy bien, banqueros, comerciantes. Pero lo más importante es que con esta estrategia de atender a todos, dándole preferencia a los más necesitados, se logra la paz, la tranquilidad. La paz es fruto de la justicia. Imagínense si se hubiese mantenido la misma política de darle la espalda al pueblo, de abandonar a los jóvenes, ¿cómo estaríamos? Entonces, sí ha funcionado la estrategia y por eso resistimos. Mira,